Amigos, antes de empezar, les pido a todos que den like y escriban un comentario. Esto ayudará mucho a la promoción del video. A ustedes no les cuesta nada y a mí me hace feliz. Gracias a todos de antemano. El espeso y oscuro bosque que rodeaba el pequeño pueblo de Blair siempre estaba cubierto de una densa niebla. Los árboles, viejos y chirriantes, se alzaban con sus retorcidas ramas hacia el cielo, como si intentaran atrapar la luna, que solo a veces se asomaba entre las nubes espesas. Este era un lugar que los habitantes del pueblo evitaban a toda costa. El bosque estaba lleno de leyendas inquietantes, pero ninguna era tan aterradora como la historia de Ellie Kedward, una mujer cuyo nombre se convirtió en una maldición para todos aquellos que osaban siquiera mencionarlo. Hace mucho tiempo, Ellie era una simple habitante de Blair. No destacaba por nada en particular, salvo por el hecho de que vivía en soledad en los límites del bosque. Los vecinos la evitaban, ya que ella no buscaba compañía y a menudo se la veía haciendo cosas extrañas. Se decía que recogía hierbas y raíces, preparaba pociones y hablaba con los espíritus del bosque. Pero todo cambió un día, cuando varios niños del pueblo desaparecieron misteriosamente, para luego ser encontrados al borde del bosque, en un estado de terror, murmurando palabras ininteligibles. Sus relatos eran igual de aterradores. Hablaban de una mujer con el rostro pálido y el cabello largo y negro que los había traído al bosque. Los niños afirmaban que ella los obligó a beber de una taza de madera, un brebaje extraño, tras lo cual sintieron como si sus almas salieran de sus cuerpos. Estos rumores se extendieron rápidamente por el pueblo y pronto todos señalaban a Ellie Kedward. La acusaron de brujería y de estar involucrada en la desaparición de los niños. Nadie quiso escuchar sus explicaciones. La gente solo deseaba una cosa: el justo castigo para la mujer que ahora consideraban una bruja. Ataron a Ellie Kedward a un árbol en los límites del bosque, rodeándola con carros para que nadie pudiera ayudarla. Esa noche, el pueblo durmió tranquilo, seguro de que al amanecer la bruja recibiría su castigo. Pero cuando llegó la mañana, Ellie había desaparecido. Las cuerdas que la ataban estaban rotas y alrededor del árbol se veían huellas que se adentraban en el bosque. Este acontecimiento desató el pánico. En el pueblo comenzaron a correr rumores de que Ellie realmente era una bruja y que ahora el bosque le pertenecía. Pero eso fue solo el comienzo. Pronto, el pueblo comenzó a ser acosado por horrores. El clima cambió bruscamente. Las cosechas comenzaron a fallar y por las noches se escuchaban ruidos extraños provenientes del bosque. El primero en desaparecer fue el alcalde del pueblo. Su casa quedó vacía, las puertas abiertas de par en par, y en el suelo yacían los amuletos de madera rotos que llevaba para protegerse del mal. Después de él, otras personas también desaparecieron, incluidas aquellas que habían condenado a Ellie Kedward. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero el aire estaba cargado de un hedor extraño y en el bosque comenzaron a aparecer visiones terroríficas. Pasaron los años. El pueblo de Blair nunca se recuperó de lo sucedido con Ellie Kedward. Cada otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y las noches se volvían frías, la gente decía que la bruja regresaba para llevarse a aquellos que se atrevían a olvidar su presencia. Nadie se atrevía a entrar en el bosque, pero los sucesos extraños continuaban ocurriendo. Las leyendas sobre la bruja de Blair se extendieron mucho más allá del pueblo, y a finales del siglo XIX, un grupo de estudiosos
decidió investigar el caso. Entre ellos estaba un joven arqueólogo llamado James Ferguson, quien estaba convencido de que detrás de la historia de la bruja se escondía un culto antiguo relacionado con la adoración de los espíritus del bosque. James y su equipo llegaron a Blair a finales del verano. Los habitantes locales los miraban con desconfianza y miedo, pero no se atrevían a hablar abiertamente. Solo les advirtieron que no entraran en el bosque y que no intentaran encontrar el lugar donde una vez vivieron las brujas. Sin embargo, a pesar de las advertencias, el equipo decidió continuar con la expedición. En el primer día, lograron encontrar varios círculos de piedra extraños dispuestos en el bosque. Estos círculos, según su opinión, podrían haber sido antiguos altares de sacrificio utilizados para adorar a los dioses del bosque. Pero cuanto más se adentraban en el bosque, más extrañas se volvían las cosas. Por las noches, en su campamento, se escuchaban sonidos extraños, susurros, pasos, golpes. La gente se despertaba sudando frío, sintiendo un miedo inexplicable. Algunos de los miembros de la expedición empezaron a comportarse de manera extraña, como si algo se hubiera apoderado de sus mentes. Una mañana, uno de los investigadores desapareció. Sus huellas llevaban hasta un arroyo, pero allí se detenían. Alrededor solo se veían símbolos extraños tallados en los árboles. James, sintiendo que el peligro se acercaba, intentó convencer al resto de regresar al pueblo, pero nadie le escuchó. La siguiente noche, otra persona desapareció. El campamento se sumió en el caos. Las personas perdían el juicio, discutían y hasta se peleaban entre ellas. Cuando finalmente decidieron regresar a Blair, se dieron cuenta de que ya no podían encontrar el camino de regreso. El bosque, como si fuera un ser vivo, los había encerrado en un círculo. En la última noche, James se quedó solo. Estaba sentado junto al fuego, sintiendo que alguien lo observaba. El bosque le susurraba palabras en un idioma incomprensible, y las sombras a su alrededor se alargaban cada vez más. De repente, apareció ante él una mujer. Su rostro pálido estaba enmarcado por un cabello largo y negro, y en sus ojos ardía un fuego salvaje. Era Ellie Kedward. James sintió cómo el frío envolvía su cuerpo. No podía moverse, como si algo lo hubiera paralizado. La bruja se acercó más. Sus labios se movían, pronunciando antiguos conjuros. Todo alrededor comenzó a girar, y ante los ojos de James pasaron imágenes de todos aquellos que alguna vez habían entrado en ese bosque y no regresaron. ¿Viniste por la verdad?, susurró Ellie. Te la daré, pero el precio será alto. Esa noche, James Ferguson desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero semanas después, los habitantes de Blair descubrieron su diario en los límites del bosque. La última entrada hablaba de que la bruja no era solo un espíritu, sino la guardiana de una antigua maldición, una maldición que estaba atada para siempre a ese lugar. Ella protegía el bosque de los intrusos, y cualquiera que osara adentrarse demasiado en sus sombras se encontraría con su propia perdición. Después de la desaparición de James Ferguson, el bosque alrededor de Blair se volvió aún más oscuro y aterrador. La desaparición de los arqueólogos no causó una gran conmoción. Aquellos que escucharon sobre el incidente creyeron que era simplemente otro misterio más del bosque, donde la realidad y la fantasía se entrelazan. Pero los que vivían cerca sabían que ya no se podía confiar en el bosque. Ningún mapa o brújula podría mostrar el camino de regreso si alguien se adentraba demasiado. Un año después, llegó a Blair otro grupo de investigadores. Esta vez,
no eran arqueólogos, sino un equipo de documentalistas que decidieron averiguar más sobre la famosa desaparición del grupo de Ferguson. Entre ellos estaban la periodista Emily, el director Mark y el camarógrafo Kevin. Su objetivo era descubrir la verdad sobre la bruja de Blair y grabar sus hallazgos en video. Desde el principio, todo comenzó a salir mal. Los habitantes locales se negaban a hablar con ellos, como si incluso mencionar el bosque les causara un miedo paralizante. Los ancianos del pueblo cerraban las puertas y los jóvenes se burlaban de su investigación, diciendo que solo era otra leyenda estúpida. A pesar de las advertencias, el equipo decidió comenzar a filmar y se adentraron en el bosque. Emily estaba segura de que encontrarían algo importante que arrojara luz sobre la desaparición de James Ferguson, pero, como en los casos anteriores, pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas una vez que cruzaron el límite del bosque. La primera noche, Kevin se despertó por un ruido sordo fuera de la tienda. Tomó la cámara y salió. Todo estaba oscuro, pero a la luz de la linterna parecía que alguien se movía entre los árboles. El crujido de las ramas y los susurros llenaron el bosque. Cuando regresó al campamento, nadie más había escuchado esos sonidos, pero algo había cambiado. En el aire flotaba una tensión palpable, como antes de una tormenta. A la mañana siguiente, el equipo descubrió que sus mapas eran inútiles. Los árboles alrededor parecían idénticos y los senderos que parecían conducir de regreso al pueblo habían desaparecido. Emily, tratando de mantener la calma, decidió continuar con la investigación, esperando encontrar algún rastro de las expediciones anteriores. Durante sus búsquedas, encontraron unas extrañas figuras de madera colgadas de las ramas de los árboles. Estos símbolos se parecían a antiguos signos paganos de los que hablaban las leyendas locales. Kevin grabó todo con la cámara. Sus manos temblaban por la tensión y la voz de Emily se volvía cada vez más nerviosa. «Esto no es una broma», murmuró ella, mirando las figuras balanceándose al viento. «Alguien o algo dejó esto aquí. ¿Pero quién?» Mark trató de calmarlos, afirmando que solo era una mistificación creada por los habitantes del pueblo para ahuyentar a los forasteros. Sin embargo, en su interior también comenzó a dudar. Esa noche sucedió algo inexplicable. Las tiendas del equipo fueron volcadas, las cosas esparcidas por el suelo, y la cámara de Kevin desapareció. Al despertar, vieron huellas que se adentraban en el bosque, pero nadie pudo recordar qué había sucedido durante las últimas horas. Al día siguiente, encontraron una casa abandonada en lo profundo del bosque. La casa era vieja y estaba medio destruida. Sus ventanas eran como ojos vacíos y negros que los miraban. Al entrar, sintieron un frío extraño, aunque afuera hacía calor. En las paredes estaban dibujados los mismos símbolos que en las figuras de madera. Emily notó algo extraño. En una de las piedras del suelo había tallado un símbolo que se parecía a la letra E. Era la primera letra de su nombre, y cuando tocó la piedra, sintió como si alguien estuviera detrás de ella. Al volverse, no vio a nadie, pero un frío susurro resonó en su mente. En el cuarto día, sus búsquedas se volvieron caóticas. El equipo estaba exhausto. El miedo y la paranoia los consumían cada vez más. Mark comenzó a ver cosas extrañas, sombras moviéndose entre los árboles y figuras que asomaban detrás de los troncos, pero desaparecían tan pronto como él giraba la cabeza. Emily encontró un diario en el bosque que claramente pertenecía a uno de los miembros del equipo de Ferguson. En él había relatos sobre sonidos extraños, visiones
y cómo el bosque parecía consumir la mente de quien se atrevía a adentrarse demasiado en sus sombras. Está aquí, siempre ha estado aquí, decía la última entrada. Sus ojos están en todas partes y su alma vive en cada árbol. Ya no podían encontrar el camino de regreso. El bosque se había convertido en un laberinto cerrado para ellos, y cada paso que daban solo los arrastraba más hacia la oscuridad. La cámara de Kevin volvió a funcionar, aunque nadie la había encendido. En la grabación se veían sombras extrañas, símbolos y figuras que se asemejaban a Ellie Kedward. Emily comenzó a dudar de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Su sueño se fusionaba con la vigilia y las visiones de la bruja se volvían cada vez más claras. Mark seguía convencido de que todo esto era fruto de su imaginación, pero no podía negar la aterradora verdad. La bruja de Blair realmente estaba allí, y ellos estaban atrapados en sus hechizos. Cada día que pasaba, sus mentes se desmoronaban más. Kevin desapareció una noche, al igual que los miembros del equipo de Ferguson. Sus últimas palabras fueron: "Nos están observando, están esperando". Emily y Mark ya no podían pensar con claridad. El bosque los estaba arrastrando a su oscura e implacable trampa. Desesperada, Emily intentó contactar con el mundo exterior, pero todos sus intentos fueron inútiles. Una noche, cuando Mark fue a buscar agua, ella volvió a ver a la misma mujer: cabello largo y negro, rostro pálido y ojos ardientes. Pero esta vez la bruja no desapareció. Se quedó parada frente a Emily, moviéndose como una sombra, llenando el aire a su alrededor con frío. «Viniste por la verdad, pero la verdad no te liberará», susurró la bruja. «Te convertirás en parte del bosque, como todos los demás». Emily sintió cómo el frío invadía su cuerpo y no pudo moverse. En ese momento, comprendió que no se trataba solo de una leyenda. La bruja existía, y su poder no residía en antiguos hechizos, sino en la propia naturaleza del bosque. Ella controlaba todo a su alrededor, devorando las almas de aquellos que se atrevían a desafiarla. A la mañana siguiente, Mark solo encontró la cámara y las notas de Emily dejadas junto a un árbol. Ella no estaba en ninguna parte, y los sonidos del bosque ahogaban cualquier grito. El bosque volvió a su estado habitual de observador silencioso.